Y allá arriba él me dijo, mira ese resplandor. Y yo dije, ¿quién es que está sentado? Y me dijo, mira a ver si dentro de la luz tú puedes ver que hay dos tronos más. Y yo dije, que Dios bendiga de una manera especial a los hermanos y a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que traemos hoy es, ¿el trono de Dios es un solo o son tres tronos? ¿Por qué este tema? Porque hoy hay un joven llamado Ángel Castiel que un testimonio dando que Dios lo llevó al cielo. Él da un testimonio que dice que murió, que Dios lo resucitó y todo esto. Y dice que en un testimonio que estaba viendo que Dios lo llevó al cielo y que Dios le mostró que había una luz, que mira esa luz y cuando él miró bien que habían tres tronos. Dijo, ves, observa bien, hay tres tronos, el trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es falso, eso es una herejía y eso contradice la Biblia. La palabra de Dios habla de que hay un solo trono y lo vamos a demostrar por la palabra. Porque muchos creen, hay muchos que creen dentro del pueblo de Dios que cuando habla de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, como dice Hebreo 1:1, y como dice Hebreo capítulo 1 hacia el 3, y Hebreo 8 y Hebreo 8:1, gloria al Señor, y Hebreo 12:2, que también dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y que dice que Esteban también lo vio a la diestra de Dios. La diestra de Dios significa el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, Cristo es poder de Dios. No dice que Cristo está sentado en un trono al lado del Padre. Ni tampoco registra la Biblia que el Espíritu Santo también está sentado en otro trono al lado del Padre. Eso es falso y eso es una herejía. Dios nunca va a contradecir su palabra y esa visión es falsa y la vamos a desmentir ahora, gloria al Señor, por la palabra del Señor. Eso es falso porque la Biblia no se equivoca, amado. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:19. Dice así, leemos en el nombre de Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, es la palabra de Dios, no son las revelaciones ni las visiones. Sí, Dios habla por visión, habla por revelación, pero Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. La diestra de Dios significa el poder de Dios. Cuando dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios, está diciendo que se sentó a la diestra de la majestad. Está diciendo el poder de Dios, es el poder, la derecha de Dios, el poder, la autoridad de Dios. Es como dice en el Antiguo Testamento que habla del brazo de Dios extendido. Que se está refiriendo al poder de Dios y se refiere al mismo Jesucristo, que es el mismo Dios. Entonces, Primera de Juan 5:7 dice que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Y estos tres es un solo Dios. Un solo Dios actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No es que el Padre, que Jesucristo es una persona diferente, que el Espíritu Santo es otra persona diferente. Eso es falso. Y nos lo vamos a dar cuenta a la luz de la palabra. Creo en la Trinidad. Dios actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no es que son diferentes. Es el mismo Dios, un mismo ser, actuando como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este es el tema de hoy. ¿El trono de Dios es uno o son tres tronos? ¿Está sentado Cristo Jesús en un trono a la derecha del Padre? ¿Y está sentado el Espíritu Santo de Dios a la izquierda del Padre? Eso es falso. Nos vamos a dar cuenta por la palabra, porque este joven dice que Dios le dijo a él que mirara hacia la luz. Y cuando él la miró, que habían tres tronos. Y él le dijo, esos son el trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que este era el trono de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es falso. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a la palabra. Obsérvelo bien para que usted vea. Observe bien lo que él dice. Y luego vamos a refutar eso por la palabra. Y me dijo, aquí en el cielo vas a ver unas cuantas cosas que te van a hacer abrir los ojos y te vas a dar cuenta que yo soy más real que lo que tú has visto en la tierra. Allá arriba había un monte grande, más alto que todas las montañas que yo veía. Y allá arriba él me dijo, mira ese resplandor. Y yo dije, ¿quién es que está sentado? Y me dijo, mira a ver si dentro de la luz tú puedes ver que hay dos tronos más. Y yo dije, pero tu Biblia habla de 24 tronos y el trono blanco. Yo le dije, ¿y esos tronos? Y me dijo, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Me dijo, el pequeño, ¿lo ve? Yo dije, sí.
observó bien como él dijo claramente, contando la supuesta revelación de que el Señor le dijo, que Dios le dijo que habían 3 tronos, que en uno se sienta él, que el Hijo se siente en otro trono y que el Espíritu Santo en otro trono. Eso es falso, es una herejía. Muchos se están basando en Hebreos capítulo 1, verso 3. Muchos mejor, hay algunos que creen, pero sabemos que son pocos que creen, sabemos que son pocos los que creen esto, que creen, gloria al Señor, que Cristo está como sentado en un trono aparte, que la diestra de Dios significa que Cristo está sentado en un trono aparte, porque significa que la derecha significa derecha, y la derecha de Dios significa la justicia de Dios, y Cristo es poder de Dios. Y cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, de la mano de Dios, se refiere al poder de Dios, se refiere a Cristo Jesús. Entonces, muchos se basan, algunos se fundamentan para decir claramente, mucho para sustentar esa ideología. Se van a Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando habla de la diestra, está hablando del poder de Dios. No es que hay 3 tronos, no es que Cristo está sentado en un trono a la derecha de Dios, porque Cristo es el mismo Dios. Primera de Juan 5:7 dice que 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios, y estos 3 un solo Dios es. Voy a hacer un estudio de la Trinidad, que es un solo Dios, actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Recuerde que Él es todopoderoso. Es como el Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente, nuestro Dios, y está en toda parte a la vez. El Espíritu Santo de Dios ministra en toda parte, a todo momento, a toda hora, con diferentes personas, ministrándole diferentes cosas. Gloria al Señor, siendo un solo Espíritu Santo, no que hay varios Espíritus Santos, un solo Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que ministra a la iglesia en todo tiempo y en toda parte del mundo, en todo tiempo o al mismo tiempo. Gloria al Señor. Por eso es que Dios es todopoderoso. Luego voy a hacer ese estudio. Gloria al Señor. Hebreos 8:1 dice: ahora el punto principal, lo que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, cuando habla del trono de Dios, se sentó en la majestad, se sentó a la diestra del trono de Dios, se está refiriendo al poder de Dios, Cristo poder de Dios. Cuando dice significa diestra, significa mano derecha, o significa, gloria al Señor, poder de Dios. Porque Pablo dice, Cristo es poder de Dios. Gloria al Señor. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Se está dando cuenta? Se está refiriendo al poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Cuando habla de la diestra, es el lugar de eminencia, el lugar de supremacía, el más alto grado de honor. Gloria al Señor. Y es el mismo Dios. No es que Cristo está sentado en un trono, porque es una falsedad y es una falacia y una falsa doctrina. Lo que este joven está diciendo, que Dios le dijo a él que habían 3 tronos, y que Él está sentado en un trono, el Hijo está sentado en otro trono, que Dios está sentado en un trono, el Hijo está en otro trono y el Espíritu Santo está en otro trono. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Luego vamos a leer Efesios 1:19, el cual la supreeminencia, y cuál la supreeminencia, grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquí nos estábamos dando cuenta
de que Cristo significa poder de Dios, y luego dice que lo sentó a la diestra, está diciendo que debajo de él, de su autoridad, están autoridades, ángeles, tronos, sean demonios, sean potestades, sean principados, todo está debajo de su pie. Porque Cristo es todo Dios, era todo Dios y es todo Dios y era todo hombre. Cristo estaba en esta tierra y actuaba como hombre y como Dios también. Actuaba como hombre, como hijo de Dios y como Dios. Y es un solo Dios que hay, no es que son tres dioses. Y es trino nuestro Dios. Primera de Juan 5:7, vuelvo y le repito, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Estos tres, un solo Dios es, no es que son tres dioses. No es que el Padre, no es que Cristo es diferente al Padre, es una persona diferente. El Espíritu Santo es otra persona diferente y que Dios, el Padre, es otra persona diferente. Es el mismo Dios. Y le ha placido, gloria al Señor, manifestarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Creo en la Trinidad, Dios es trino, pero es un solo Dios, no que son tres personas diferentes. Entonces, luego voy a hacer un estudio de esto, gloria al Señor. Entonces, la Biblia habla en segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo, llevando los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros vamos a derribar ese argumento, porque es un argumento. Esa visión no vino de Dios, es falsa, la digo con toda propiedad y con toda autoridad. Esa visión que tuvo Ángel Castiel, esa es falsa, esa visión. No viene de Dios porque la Biblia no la respalda. En 2 de Pedro 1:19 dice, en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra más segura y más profética, el cual bien nosotros hacíamos de ella y la tomamos en la mano como una antorcha hasta que alumbre el lucero de la mañana, que el lucero de la mañana es Jesucristo. Entonces la palabra más profética es la Biblia. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Entonces seguimos con este estudio. Gloria al Señor. En Job 26, verso 9 dice, Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Oiga bien, Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Escuche bien, habla de trono, está en singular, no está en plural, está en singular, no en plural. Salmo 11:4, Jehová está en su trono, en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Habla de trono para referir. Sabemos que en el Nuevo Testamento habla de los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos. Eso es bíblico. Pero el trono de Dios es un solo. No es que Dios hay un trono, hay diferentes tronos, no. Usted diría, pero Jesucristo estaba aquí en la tierra. Y si es un solo Dios, ¿y cómo es que estaba aquí en el cielo, en la tierra y en el cielo? Entonces, ¿y el trono? No, el trono nunca queda solo, porque Dios es todopoderoso, es omnipresente y está en toda parte. Jesucristo le dijo a Nicodemo claramente, en el capítulo 3 de Juan, le dijo claramente que nadie había descendido del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero el Hijo del Hombre es el mismo Jesucristo y está hablando con él. ¿Por qué Cristo le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo? Porque Él es el mismo Dios. Tiene capacidad para estar en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Entonces, por eso es que todo poderoso, todo lo puede. Entonces, aquí está hablando en singular, trono. Salmo 45, verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro cetro de justicia es el cetro de tu reino. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Seguimos en Hebreos 4:8. Note bien que está hablando singular, no está hablando en plural. Porque la Biblia es clara. Si hubieran tres tronos, donde Jesucristo estuviera sentado en un trono y el Espíritu Santo sentado en otro trono, pues la Biblia lo hubiese dicho. Pero la Biblia no lo respalda eso, ni lo dice en parte, es un solo trono. Estamos empezando en el Viejo Testamento para entrando en la profundidad en el Nuevo Testamento. Hebreos 4:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, con D mayúscula, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Dios le está diciendo al Hijo, por eso son actuaciones del mismo Dios, y se está refiriendo a Jesucristo. Tu trono, oh Dios, has amado más la justicia, por lo cual te honró el Dios tuyo. Gloria al Señor. Entonces, yo hice un estudio, quién era el ángel de Jehová, que era el mismo Jesucristo, el mismo Dios. Y el ángel de Jehová se manifestaba y hablaba como un enviado. Y luego tomaba la palabra y tomaba la autoridad como el mismo Dios y hablaba como Dios. Y se identificaba como Dios.
porque era Dios. Gloria al Señor, el ángel de Jehová, el mismo Dios. Le dije que ese ángel podía bendecir, maldecir y perdonar pecado, y nadie puede hacer eso en el cielo a menos que no sea Dios. Nadie. Entonces son manifestaciones de Dios, que Dios hace como Él quiera con su poder. Oh, gloria al Señor. Entonces seguimos en Salmo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Eso está claro. Gloria al Señor. Aquí está de nuevo en singular. Salmo 97. Salmo 97. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 97, 2. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio con el cimiento de su trono. Seguimos con este estudio. Trono, no habla de tronos, para referirse a donde Dios se sienta, de que hay 3 tronos en el cielo. No, un solo trono. Hay 24 ancianos, sí, hay 24 tronos, mejor dicho, donde se sientan los 24 ancianos. Eso es bíblico, porque lo dice Apocalipsis. Pero no nos dice en ninguna parte, no dice en ninguna parte de que el Padre está sentado en el medio, el Hijo está a la derecha como en un trono aparte y el Espíritu Santo está en otro trono. Eso es falso. Gloria al Señor. Isaías 6:1 dice que en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo, y que decía que por encima de él habían querubines. Está diciendo claramente, nuevamente, de que es un solo trono que hay. Aquí está en singular. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Quién era esa semejanza que parecía de hombre? El mismo Jesucristo, el mismo Dios. Jesucristo es el único que se hizo semejante a los hombres. El mismo Dios, son funciones del mismo Dios. Entonces, en Zacarías 6:13 dice: edificaré el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz, y habrá entre ambos, y habrá paz, y consejero de paz habrá entre ambos. Amén. Aquí está hablando claro. Y se sentará en su trono. Aquí Zacarías está hablando, el profeta Zacarías, de Jesucristo, una profecía futurista que todavía no se ha cumplido. Él edificará el templo de Jehová. Ya lo edificó, que el templo de Jehová somos nosotros, la iglesia. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. La Biblia no se equivoca. Vamos para el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Mateo 23:22. Y el que jura por el cielo y jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ese está hablando Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios. Lo que pasa es que Él es todopoderoso. Estaba en el cielo y en la tierra a la vez, siendo el mismo Dios. Le dije que Cristo actuaba como hombre, como hijo de Dios y como Dios. Y eso está en la Biblia. Yo voy a dar ese estudio de la Trinidad. El significado bajo el tema de la Trinidad. Ese tema de la Trinidad lo voy a traer y lo voy a hablar. Yo una vez lo di, pero lo voy a dar nuevamente. Gloria al Señor. Apocalipsis 1:4 dice. Estamos en el Nuevo Testamento y estamos entrando en profundidad. Vamos a entrar en profundidad ahora. Dice aquí, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó con nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con la nube, y todos lo verán, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién es ese? Jesucristo. Ese es Jesucristo. Note bien que dice Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice, y de Jesucristo, menciona a Jesucristo, como refiriéndose como a Jesucristo, que es la segunda, en la segunda manifestación en la cual Dios se manifiesta, gloria al Señor, como hijo, siendo el mismo Dios. Y dice que aquí que viene en la nube y todo ojo le verá.
y todo ojo le verá y los que les traspasaron. Recuerde que Zacarías, creo que 10, no sé si es Zacarías 10, verso 14, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. En Zacarías está verso 10, verso 12. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, dice Jehová. Dice Jehová, y mirarán a mí a quien traspasaron. A quien traspasaron fue a Jesucristo. ¿Por qué Jehová dice, mirarán a mí a quien traspasaron? Porque es el mismo Dios. Él es todopoderoso. Amén. Entonces, seguimos con este estudio. Apocalipsis 4.1. Seguimos entrando un poquito más profundo. Apocalipsis 4.1. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con corona de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila, el segundo era semejante a, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era semejante tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor de él y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban de decir y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Se está dando cuenta, el que es y el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Es Jesucristo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El mismo Jesucristo, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios. Bendito sea el Señor, en Dios no hay confusión. Y aquí Juan fue llevado al cielo y está viendo un trono. No dice, y vi tronos, y vi al Padre sentado en el medio, al Hijo a la derecha y el Espíritu Santo a la izquierda. Juan no vio eso, vio un solo trono. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se está dando cuenta? Juan ve un trono. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Ángel Castiel o le vamos a creer a la palabra? Porque esa visión es falsa. La Biblia no habla de que hay 3 tronos. Habla de 24 tronos y los ancianos están sentados. Ya lo leímos aquí en Apocalipsis. Pero no te habla de que hay 3 tronos. El Padre sentado en uno, el Espíritu Santo en otro y Jesucristo en otro trono. Eso la Biblia no lo respalda por parte. Eso es una falsa doctrina. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca con palmas en la mano. ¿Qué está diciendo? Delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Por qué dice de la presencia del Cordero? Porque el Cordero que está sentado en el trono, que es el mismo Dios, son actuaciones de Dios. Dios actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué dice sentado en el trono y al Cordero? Porque es un solo trono y Cristo está sentado en ese trono. Y lo vamos a ver más luego según vayamos leyendo. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Aquí habla de trono, un solo trono de Dios. Por eso es el tema. ¿El trono de Dios es uno o son 3 tronos? No, es un solo trono, lo estamos viendo por la palabra. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
la alabanza, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza. No dice sea la alabanza, no dice sean las alabanzas, porque se está hablando de dos. Dice sea la alabanza, porque es un solo Dios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Volvemos a leer nuevamente que Juan ve, siempre que Juan está teniendo la visión, lo que ve es un solo trono. Nunca vio a Jesucristo sentado en un trono aparte. Eso es falso. Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en su trono. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos, hablando aquí de los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. O sea, los 24 ancianos sentados en sus tronos, porque son 24 ancianos y 24 tronos. Dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos, y de dar galardón a tu siervo y a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Aquí recitamos que los 24 ancianos están sentados sobre 24 tronos delante de Dios. Gloria al Señor. Entonces, Apocalipsis 22:1 dice, después de esto me mostró un río limpio. Ese río limpio representa el Espíritu Santo, simbólicamente, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Note bien, del trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué no dice y que ese río salía del trono de Dios y del Cordero? O sea, mejor dicho, ¿por qué no dice en plural? Porque está en singular, que salía del trono de Dios y del Cordero. Le decía, ¿por qué no dice y salía del trono en plural? Del trono de Dios y del Cordero. No, del trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué dice del trono de Dios y del Cordero en singular? Porque es el mismo Dios. Dios y Cristo es el mismo. Primera de Juan en Romanos 9:5 dice que de quiénes son los patriarcas y de quién según la carne vino Cristo, el cual es Dios con D mayúscula sobre todas las cosas. Dice del trono de Dios y del Cordero. Menciona un trono. Del trono de Dios y del Cordero. Porque ese trono, ahí está sentado el mismo Jesucristo. No es que está sentado en otro trono, porque es el mismo Dios. Del trono de Dios y del Cordero. Oiga bien, vamos a leerlo de nuevo. Gloria al Señor. Vamos a leerlo de nuevo. Gloria a Jesús. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 21:4. Dice aquí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio y de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Debería de decir de los tronos de Dios y del Cordero, mejor dicho, para mejor expresión. Y salía un río limpio de los tronos de Dios y del Cordero. No dice de los tronos de Dios y del Cordero, del trono de Dios y del Cordero, porque es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. Entonces, se está dando cuenta que estamos hablando en el orden de la palabra, que lo que él dice, esa visión que él tuvo, supuestamente que Dios le dio, que Dios no le dio nada, que esa visión y revelación es falsa y es mentirosa, porque no edifica, contradice lo que dice la palabra. Juan en todo momento ve un trono, Ezequiel vio un trono también, Isaías también vio un trono. No vio tres, aunque la Trinidad no estaba revelada en aquel entonces, pero ahora en el Nuevo Testamento la Trinidad está revelada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y aquí dice que del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. No dice de los tronos de Dios y del Cordero. O de los tronos de Dios, de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. No, del trono de Dios y del Cordero, porque es el mismo Dios. Es un solo trono y Cristo está sentado en ese trono porque es el mismo Dios. Le dije que Dios actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Vamos a hacer ese estudio de la Trinidad. Creemos en la Trinidad perfectamente.
No, no como solo Jesús, que tienen una doctrina de demonios, que creen que Jesús es todo. Sabemos que es el mismo Dios, pero Él actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso está en la Biblia, la Trinidad. Pero no que son tres dioses diferentes, que el Padre es diferente, el Hijo es diferente, el Espíritu Santo es diferente. No, es un solo Dios. Gloria al Señor. Entonces seguimos con este estudio. Y dice aquí, del trono de Dios y del Cordero que salía, y no habrá más maldición, y el trono, vuelve y lo dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y el trono de Dios y del Cordero, no dice, y los tronos de Dios y del Cordero, no, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y no habrá allí más maldición, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 3:20. Gloria al Señor. He aquí, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando Cristo dice que se siente conmigo en mi trono, se está hablando de autoridad, de poder, que le va a dar a la iglesia autoridad en el milenio para reinar a las naciones. A eso que se refiere. Dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hablando de la autoridad que él le va a dar en su gobierno, en el gobierno milenial. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Que se siente conmigo, que se siente, oye, gloria al Señor. Seguimos aquí. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se está dando cuenta? Oiga bien, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquí cuando dice Jesús que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, se está refiriendo a que Dios a la iglesia de Cristo le va a dar autoridad al que venciere para regir junto con él en la nación en poder y autoridad en ese contexto. Pero luego dice el Señor Jesucristo, oiga bien, aquí que está el misterio fuerte, gloria al Señor. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, que están sentados en el mismo trono, porque es el mismo Dios. Se está dando cuenta de la palabra de Jesús. Y me he sentado como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Apocalipsis 21:4. Seguimos con esta revelación. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que venciere, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es que está hablando aquí? ¿Cristo? ¿Quién es que está sentado en el trono? ¿Quién es el que dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin? Jehová lo dice, que es el Padre, que es el mismo Dios. Y Cristo lo dice porque es el mismo Dios. Le daré de la fuente del agua de vida. ¿Quién fue que le dijo a la samaritana, si del agua que yo le doy jamás tendrá sed? Hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da de esa agua? Y esa agua representa el Espíritu de Dios. Y el que da de esa agua es Jesucristo. Y el que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, es Jesucristo, que es el mismo Dios. ¿Se está dando cuenta? Aquí dice que está sentado en su trono. El mismo Dios, el mismo Jesucristo es el mismo Dios. Estamos dando pinceladas de la Trinidad aquí. Gloria al Señor, de que es un solo Dios, actuando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, leemos en Salmo 87, 47, verso 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Quién es ese que va a reinar? Es Jesucristo, que es el mismo Dios, y lo está profetizando en Salmo 47, 8. Reinó Dios sobre la nación y se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Quién es el que va a reinar sobre todas las naciones? Jesucristo, que es el mismo Dios. En Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta al pastor las ovejas de los cabritos. Seguimos con este estudio. Cuando leímos Salmo 47, verso 8,
que dice que reinó Dios sobre la nación y se sentó sobre su santo trono. Y decimos aquí en la revelación, en el Nuevo Testamento, Mateo 25:31, que cuando el Hijo del Hombre venga, reunirá a toda la nación y se sentará en su trono de gloria, porque es el mismo Dios. Entonces, Apocalipsis 12:5, ¿qué dice? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Se está dando cuenta? Para Dios y para su trono, porque es el mismo Dios actuando como hijo también, como padre, como hijo. Le dije que es el mismo Dios. Vamos a dar una revelación por la palabra, no yo, porque la palabra tiene su misma interpretación. Pero en la palabra usted se va a dar cuenta que es el mismo Dios, que el Espíritu Santo es el mismo Dios, que el Padre, que Cristo es el mismo Dios y el Padre es el mismo Jesucristo y viceversa, que es el mismo ser. El mismo Dios, gloria al Señor. Nos vamos a dar cuenta, ese estudio lo voy a elaborar bien elaborado, porque Dios me ha dado el conocimiento para su gloria, para transmitirlo, por su misericordia, no porque sepa más que nadie, porque aquí el que sabe Dios, y Dios da el conocimiento a quien Él le placa, amén. Y el conocimiento no es para uno quedarse con ello, es para uno transmitirlo. Entonces, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestido y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo y en la tierra, porque es un solo Dios, no hay tres tronos, un solo trono, lo hemos demostrado aquí en la Biblia. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, oiga bien, el regirá como, oiga, y vi un gran trono blanco. Todo lo que ve Juan es un solo trono. Y vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién es ese que está sentado en el trono? El mismo Jesucristo, que es el mismo Dios. ¿Quién es ese que está sentado en el trono blanco? Es el mismo Jesucristo. Daniel lo vio también, el anciano de día, con los cabellos blancos como la lana nieve, y a él asistían millares de millares. ¿A quién fue que vio? A Jesucristo, que es el mismo Dios, que es el mismo Padre. Gloria al Señor. Vamos a dar un estudio de esto. Lo voy a elaborar bien elaborado para darlo. Gloria al Señor. Entregarán los muertos que habían, dice que entregaron los muertos que habían en ellos. El que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese que está sentado en el trono blanco es Jesucristo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Aquí, ¿quién es que está juzgando vivo y muerto? Es Jesucristo, es el mismo. ¿De quién está hablando aquí? Es de Jesucristo. Dice que Dios lo levantó, pero son actuaciones del mismo Dios. No es que Cristo es diferente, que Cristo es un personaje diferente a Dios. Es el mismo Dios actuando como hijo. Gloria al Señor. Dice que Él ha designado uno para juzgar a vivo y a muerto. Vamos a ver primera de Pedro 4:4. Dice: a esto le parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado? El mismo Jesucristo, el mismo Dios. Según de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Jesucristo va a jugar a los vivos y a los muertos. Aquí en Apocalipsis capítulo 20, gloria al Señor, 11, dice que estaba sentado en un trono, que había uno sentado en un trono blanco, en un trono blanco, y que jugó vivos y muertos. Ese es Jesucristo, el mismo Dios, en un trono. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8.
Gloria al Señor. Y ya para culminar esto, vamos a leer 2 Corintios 13:8. Gloria al Señor. Donde dice que nada podemos contra la verdad, sino la verdad. Gloria al Señor. Aquí hemos hablado conforme a la palabra. No estamos aquí inventando y hablando una cosa por la otra. La gloria del Señor. 13:8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y aquí se ha hablado palabra de Dios. La verdad de Dios es lo que se ha hablado aquí. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos ministrado conforme a la palabra. Y hemos visto a la luz de la palabra de que no hay tres tronos, de que es un solo trono. Y que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es un solo Dios. De que el trono de Dios no es compartido con nadie. Con nadie compartido. No he compartido con nadie, con nadie compartido. Cristo es el mismo Dios y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y se ve desde un punto de vista de que, gloria al Señor, el que no tiene el conocimiento ve desde un punto de vista, está sentado a la diestra del Padre. Cuando significa, como le dije, que es el poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Y cuando Cristo dice, como yo me he sentado en su trono, como yo he vencido y me he sentado en su trono, gloria al Señor. O sea, que es el mismo Dios. Ya dimos cita de que Cristo es el mismo Dios y que el Padre, bendito es el Señor, Dios el Padre se manifiesta como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nada podemos contra la verdad sino la verdad. 2 Corintios 13:8. Hasta otra nueva entrega. Amén.